Bienvenidos a La Voz de Angan una vez más, y tras un mes de silencio, la voz se vuelve a pronunciar hoy con los señores de la sombra. Antes de abordar a la tribu, quiero aclarar un par de cosas. Primero, pedir disculpas. A lo largo de este programa van a escuchar que, por ejemplo, se nombra al clan vampírico Timitze. Yo suelo pronunciarlo Timiche, por costumbres regionales, de cultura, ustedes saben, culturales. Esto lo voy a corregir. En el mismo audio pueden escuchar que digo Timiche y después Timitze, porque me queda la duda cómo se pronuncia, cómo lo pronuncia cada uno, más que cómo se pronuncia. Y después con el Sabbat pasa lo mismo. En una oportunidad creo que digo Shabbat, y después sigo pronunciando como Sabbat o por ahí. Bueno, aclaro esto para que no haya enojos. Cada uno tiene su forma, cada uno se ha acostumbrado por sus mesas y sus partidas. Y sí, ya les hice un spoiler porque esta tribu trata hasta demasiado, dirían algunos, con los cainitas. Pero bueno, por otro lado tengo la grata noticia de decirles, se las quería compartir. En este mes de, entre comillas, vacaciones, en la segunda mitad más o menos me puse a trabajar en lo que era mejorar el método que tengo para hacer los programas. Y tengo la grata noticia de que lo he logrado y ahora sí puedo presentar un capítulo semanal como corresponde y no 1 o 2 mensuales. Ahora sí, ya no me queda mucho más para decir. Esto se hizo largo hasta para mensaje de WhatsApp. Como siempre, likeen, comenten y compartan. Eso es importantísimo. Sugieran lo que quieran. Los comentarios los voy a empezar a leer. Estoy tentado de empezar a leerlos al final de los siguientes programas. Me estaba interesando bastante eso. Más que por ahí escribirlos en la propia caja de comentarios, salvo alguna cosa puntual, como para darles un poquito más de, no sé, quizá protagonismo, llámenle como quieran. Ahora sí, esto quedó largo hasta para mensaje de WhatsApp. Sin más dilación, vamos a la tribu en cuestión. Vista general. Los fuertes dominan, los débiles se someten. Este es el núcleo de la filosofía de los señores de la sombra. Intensamente políticos y fríamente pragmáticos, los señores de la sombra practican una rígida jerarquía interna y promueven un sistema de valores igual de despiadado para la nación Garú. Su mera presencia causa divisiones. Otras tribus ven sus manipuladoras tácticas como una razón para la desconfianza o mantienen que cualquiera tan implacable está marcado por la corrupción. Algunos inclusive aseguran que deberían ser expulsados de la nación por completo. Pero los señores de la sombra son demasiado valiosos. Sus métodos son a menudo poco honorables y muchas veces crueles, pero consiguen resultados. La vida de los señores es opresiva e inspiradora a partes iguales. Enseñan a los cachorros a temer a sus mayores tanto como a venerarlos. Pero la tribu es también una meritocracia. Quienes tienen la ambición y las habilidades necesarias para triunfar llegarán más lejos que quienes se apoyan en un equivocado sentido del derecho. Los lupus de la tribu a menudo empiezan asimilando este dominio instintivo antes de empezar a cultivar sus capacidades más humanas para el engaño y la política. Los metis empiezan la mano con cartas malas, pero están en una posición única para aprender los trucos de manipulación de la tribu tan pronto como empiezan a hablar. Su fuerza tribal es producir campeones muy fuertes y astutos. Sus ancianos y líderes han ganado su posición puliendo constantemente sus habilidades. Su debilidad tribal es la feroz competencia entre hermanos. Aquellos por debajo de ti, en caso que seas un señor de la sombra, codician tu posición. Aquellos por encima no quieren que aspires a la suya. Sus luchas constantes por la dominación les han supuesto varios reveses. Esta despiadada filosofía tribal ha sido el corazón de la tribu desde su fundación en Europa del Este. Durante el Imperium no mostraron piedad al seleccionar a quienes estaban a su cargo, y cuando esto acabó, aún creyeron que los humanos necesitaban temer a la oscuridad. Con el paso de los años, los señores de la sombra han realizado todo tipo de alianzas solo para traicionar a sus compatriotas cuando existía la oportunidad y la excusa. Muchas de estas alianzas fueron incluso con otras criaturas de la noche como vampiros. Por supuesto, no es bueno ser visto con una sanguijuela, incluso si planeas traicionarla cuando llegue el momento, porque por supuesto, eso te traicionará a ti al final. Así que no los verás jamás hacerlo. No si pueden evitarlo. Aún siendo tan ambiciosos y crueles,
la mayoría de los señores de la sombra leales a la causa de Gaia trabajan para socavar y destronar a los líderes débiles, pero un líder fuerte y astuto obtiene la lealtad de la tribu de Abuelo Trueno. Enfrentan a unos Garú contra otros, poniendo a prueba la lealtad de ambos. Si alguien en el clan está cerca de ceder ante el Wyrm, lo más probable es que el Señor de la Sombra sea el primero en verlo y utilice la información de la manera más ventajosa posible. Según afirman, solo los débiles y los corruptos tienen algo que temer de sus investigaciones. El hecho de que sean ellos, los propios Señores de la Sombra, quienes definen qué es débil y qué corrupto, hace poco por disipar las preocupaciones. Un Philodox de Abuelo Trueno raramente es misericordioso. Sin embargo, en estos tiempos finales, los Señores de la Sombra ven la debilidad por doquier. Los colmillos plateados están seniles cuando más se los necesita. Las tribus están divididas y luchan entre ellas cuando deberían unirse contra el Wyrm. La autoridad de la sangre real ha fallado. Las llamadas a la reconciliación también. Quizá lo único que pueda unir a la nación Garú sea el miedo. Si eso es lo que necesita, si los Garú necesitan una garra de hierro que los una, los Señores de la Sombra sin duda aprovecharán la oportunidad cuando la ocasión se presente. Apariencia. Los Señores de la Sombra con pura raza elevada suelen tener un aspecto lúgubre en todas sus formas. En forma lupus son notablemente pequeños y fornidos y de un pelaje grueso y oscuro que refleja su nombre tribal. Tótem tribal, Abuelo Trueno, un poderoso espíritu de la tormenta que exige una jerarquía clara. Los espíritus más famosos de su prole son los cuervos de la tormenta, que están inextricablemente ligados a los Señores de la Sombra. Abuelo Trueno ha dominado también a otros espíritus que algunos encontrarán difícil de controlar, como los espíritus de la noche y el dolor. Debilidad tribal, daga del fracaso. Los Señores de la Sombra no toleran el fracaso. Cuando un Señor de la Sombra falla en un intento por llevar a cabo una tarea que normalmente le haría ganar renombre, ya sea gloria, honor o sabiduría, pierde renombre de dicha categoría temporal. Y si la acción en cuestión intervenía más de una categoría, perderá un punto en cada una de ellas, ya sea gloria, honor y sabiduría. Historia. Las primeras mentiras. Hace mucho, antes del ascenso de la humanidad, Gaia, la Gran Madre, se encontraba en equilibrio, al igual que la nación Garú. Según los Señores de la Sombra, todos conocían su lugar en el equilibrio. Los guerreros disfrutaban con el placer de la caza, corriendo, y de ellos derivarían las tribus que hoy se conocen como los Fenris y los Garras Rojas. Los Garú más apasionados se deleitaban con canciones e historias, trayendo sabiduría y conocimiento a los demás, y de estos llegarían a surgir los que se convertirían en los hijos de Gaia y los Fianna. Los místicos reverenciaban a los dioses antiguos e incluso, actualmente, algunos lo siguen haciendo. De ellos devienen los Uktena y los Contemplaestrella. Y los más nobles Garú, que inspiraban a los demás con su majestad, quienes demostraban su sabiduría y llevaban sobre sus hombros la pesada carga del deber con justicia. De esos devendrían los colmillos plateados. Pero claro, para los Señores de la Sombra todo esto es un cuento de hadas. Aún así, en esta historia, la tribu encuentra y comparte su propio origen. Aseguran venir de aquellos lobos que eran los consejeros y protectores de aquellos líderes. Un líder fuerte merece cualquier sacrificio, y los líderes más sabios se rodearon de los mejores guardianes y consejeros. Los líderes de los clanes eran los reyes de los Señores de la Sombra y de todos los Garú, y los Señores de la Sombra eran los consejeros, eran su corte. Un buen líder está dispuesto a compartir las mismas tareas que sus seguidores, y así, según los Señores de la Sombra, eran estos líderes en aquellas épocas. Cuando los guerreros cazaban, sus líderes les acompañaban para ver si había buena caza. Cuando los maestros de las canciones e historias se reunían, sus gobernantes dejaban el trono para apreciar sus composiciones y criticarlas. Y cuando los consejeros discutían y debatían, sus líderes ocasionalmente tomaban parte, mostrando su conocimiento y sabiduría.
Sin embargo, existen algunas tareas que un gobernante no puede realizar. Un noble no puede rebajarse aprovechando una ventaja injusta sobre sus rivales. No puede espiar las conversaciones de sus detractores o hacer callar a quienes lo critican con justicia. De todas formas, puede tener la tentación de utilizar esas tácticas ocasionalmente y por consiguiente buscar a alguien que le haga el trabajo sucio. Cuando un hombre leal recibe una orden semejante, la orden se convierte en una verdadera prueba de lealtad. Si tu estimado líder te pidiera que le robaras a un ladrón que le ha robado, te convertirías en un ladrón por el bien del clan. Si tu honorable líder te pidiera que asesinaras a un hombre que está planeando asesinar a tus superiores, te convertirías en un asesino por el bien del clan. Así ocurrió con los líderes de entonces, y los señores de la sombra fueron leales. En los primeros días, los diferentes círculos sociales dentro de los clanes desarrollaron sus propias distinciones y la sociedad Garú evolucionó hacia un sistema de castas. Así pues, los guerreros se ocupaban de la defensa de los túmulos y de organizar emboscadas contra los enemigos. Los místicos aumentaban sus conocimientos sobre el mundo espiritual y así sus rituales fueron adquiriendo mayor complejidad. Los artesanos creaban obras cada vez más complejas. También surgió una casta de mensajeros y diplomáticos, una posición de la que surgieron los progenitores de los señores de la sombra y los antepasados de los caminantes silenciosos. Y así también ocurrió de la misma manera con los líderes. Se alzaron sobre las distinciones de casta y exigieron privilegios simplemente por su posición. A medida que se enfrentaban a sucesivos desafíos, los líderes aprendieron a mantener el liderazgo, aprendieron a mantener a sus gobernados felices, diciendo una cosa a unos y otras a otros. Todo por el bien de la armonía y el equilibrio. Cuando la casta de los diplomáticos, de donde surgirían los señores de la sombra, hablaban en su nombre, sus medias luna aprendieron rápidamente que cualquier afirmación y su opuesta podían ser verdad, y comprendieron instintivamente que el líder de un clan podía estar aliado con un clan, una luna, y ser un enemigo a muerte a la luna siguiente. Así continuaron los señores de la sombra de entonces, llevando adelante sus tareas indignas para aquellos líderes, y que mantenía muchas veces a esos líderes en el poder. Pero es que así entendían que debían hacerse las cosas, y a cambio, la recompensa era la aprobación del rey para con los señores de entonces, y el reconocimiento como señores. A medida que el sistema de castas evolucionaba, los diplomáticos eran quienes mejor lo conocían, porque sus media luna tenían que actuar de intermediarios ante todas las castas. Los señores eran los guardianes de la ley y los defensores del orden, de la misma forma que los artesanos valoraban la pasión y los místicos la sabiduría. Si un líder de un clan tenía dificultades para comprender a sus vasallos, los media luna de los señores eran quienes hablaban en su nombre, sin importarles manchar su nombre o hacerse indignos de confianza. Cuando el líder de un clan quería saber la verdad de lo que decían sus vasallos, sus sin luna o Ragabash observaban silenciosamente desde las sombras para averiguar dichas verdades. Y cuando un miembro de la clase gobernante no quería que su campeón la retase en duelo ante el resto de su clan, eran los luna llena de aquellos diplomáticos, de aquellos señores de la sombra, quienes le tendían una emboscada discretamente. Sí, mi soberano, no mi soberano, porque así lo has dicho, morirá mi soberano. Ese era el trabajo de los señores de la sombra de entonces, un trabajo que ninguna otra casta lo hacía tan bien como ellos. Se aconseja a todo aquel que aprenda este primer paso en la historia de la tribu, nunca repetirlo, ya que esta verdad ha sido prohibida y ha sido convertida en mentira. Ahora, la verdad y la mentira son correctas.
Castas de crianza. El sistema de castas fue el primer sistema de civilización que tuvieron los Garú. La división de auspicios en esas épocas no era muy clara. Si un Garú necesitaba un Philodox, hablaba con un señor. Si necesitaba un Tergue, hablaba con un místico. Según los Señores de la Sombra, las tribus de la nación Garú descienden de estas castas, y de esta manera es más fácil comprender, por ejemplo, que los Fianas son conocidos por sus Galiard, los Uktena por sus Tergue, y así con los demás. Las distinciones más sutiles no surgieron hasta que la nación Garú se dividió. Las distinciones que dieron lugar a la tribu se volvieron más pronunciadas cuando los gobernantes reclamaron el privilegio de mantener su propia parentela. Los Señores de las Sombras rechazan la idea utópica de que los Garú eran los protectores del hombre y de la humanidad para que nada malo les ocurriera. Lo cierto, según ellos, es que los Garú eran algo más que protectores y los humanos algo más que esclavos. En los primeros días, cualquier Garú podía tomar a cualquier hombre o mujer o lobo como su pareja. Raramente surgían disputas por el mismo amante, pero a medida que la clase gobernante se distanciaba de sus vasallos, exigieron los mejores esclavos. Para asegurarse de este privilegio, la casta gobernante decretó que cada casta tendría su propia casta de crianza entre la humanidad. Los gobernantes valoraban la belleza majestuosa y la nobleza, reclamando así el privilegio de elegir a los humanos y lobos más hermosos como sus parejas. En la privacidad de sus refugios, sus esclavos eran sometidos a sus deseos. Si mi amo, no mi amo, como desees mi amo. Cuando los esclavos eran asesinados en un acto de pasión orgiástica o un noble celoso asesinaba a un esclavo que otro noble amaba, eran los Señores de la Sombra quienes enterraban los cadáveres, ocultaban la verdad de los vasallos que adoraban a sus nobles gobernantes y así su nobleza quedaba a salvo. Este era el trabajo de los Señores de la Sombra entonces, mantener el orden político. Los líderes más exitosos fortalecieron sus castas utilizando la esclavitud para justificar sus privilegios. Ellos elegían a los mejores humanos y lobos, así que sus hijos eran los mejores para gobernar. Un niño hermoso con un manto de plata, un niño real con un aspecto noble. Estaba claro que esos cachorros eran la clase que debía gobernar, pero los Señores de la Sombra explican que el honor reside en el sacrificio personal, pero eran los Señores de la Sombra quienes se sacrificaban para mantener el orden, mientras aquellos nobles líderes fingían su honor y ellos, los Señores de la Sombra, ocultaban sus vergüenzas. Los viejos dioses. Aunque antaño todos los Garú constituían una misma nación y seguían a todos los tótems y espíritus de Gaia, cada casta comenzó a adoptar sus propias costumbres y sus propios dioses. La primera en hacerlo, aislándose aún más de los otros Garú, fue la casta gobernante. Eligió a Halcón como tótem. Ellos le servían solo a él y Halcón solo a ellos. Pronto la Casa de la Guerra haría lo mismo, eligiendo a Fenris y a Grifo. La casta mística lo hacía con Uktena y Unicornio. La casta artística eligió a Ciervo, los viajeros eligieron a Búho, etc. Los Señores de la Sombra, que servían con lealtad en las tareas más viles a la casta gobernante, sintieron arder la rabia en su interior al ver que la nación se dividía cada vez más. Aún así se mantuvieron fieles a su honor, incluso cuando los reyes les negaron seguir a Halcón por considerarlos indignos. Así que pues los señores tuvieron que buscar otro dios y lo encontraron en Grajo. Ciertamente este no era fuerte, pero observaba y escuchaba todo en todas partes mientras recogía carroña y cualquier objeto brillante. Esta fue la recompensa para los señores por su obediencia y la rabia creció, pero Grajo también les enseñó paciencia. A medida que la casta gobernante se alejaba de sus vasallos, algunos señores comenzaron a envidiarlos. Empujados por la ambición, abandonaron el honor para volverse reyes, aunque más que reyes, se convirtieron en tiranos.
Buscaban clanes débiles y desorganizados y los utilizaban y manipulaban para ejercer su voluntad. Estos señores no solo aprobaban el Imperium, que entonces estaba desarrollándose, también lo disfrutaban. El resto de los señores, los hijos de Grajo, veían horrorizados cómo los ambiciosos se corrompían. La élite pura. En aquellas épocas los señores de la sombra no deseaban gobernar, pero a medida que los clanes crecían, los gobernantes les delegaban más y más responsabilidades. Así se acentuó aún más esta relación desigual donde los señores realizaban las tareas más vergonzantes y duras solo obteniendo el reconocimiento de sus iguales a cambio. Pero siempre, en última instancia, era la casta de los líderes quienes se cobraban el mérito de aquellos esfuerzos ante el resto de las castas. La rabia de los señores aumentó, pero prevaleció la razón. Para los que permanecieron leales, la obediencia y el sacrificio se convirtieron en las principales virtudes. Con el tiempo, cada casta comenzó a desarrollar sus propias alianzas, costumbres y conocimientos secretos. Los señores de la sombra hicieron lo mismo, exceptuando aquellos que habían perseguido el poder. Estos solo cayeron en desgracia. Sin embargo, cabe destacar que los tiranos marcaron el camino para otros Garú ambiciosos. Siempre había sido posible para quienes no formaban parte de la élite pura convertirse en gobernantes, pero nunca había sido fácil. Es por esto que allí donde se alzara un líder, del origen que fuera, siempre hacían falta hombres de estado, diplomáticos e intermediarios, y los señores eran los mejores en estos cargos. Una vez más, la casta gobernante tenía el apoyo de los señores de la sombra. Estos mantenían el orden. La élite tenía los privilegios, pero eran los señores quienes lo hacían posible. A medida que dichos privilegios aumentaban para la élite, más importancia le restaban a esta situación. Los señores de entonces entendían que la jerarquía siempre debía prevalecer, incluso entre los lobos está presente después de todo. El alfa debe mostrar fuerza y el beta debe ayudarlo, vigilando desde atrás mientras lidera. El instinto lubuno de los señores les hacía ver la importancia de ser betas, aunque descontentos permanecieron fieles. Entendían lo que pocos. El beta siempre tendrá el poder, aunque el alfa cambie. El ascenso del hombre. Los gobernantes Garú fueron volviéndose cada vez más elitistas en sus elecciones de esclavos. Pronto comenzaron a verlos como poco más que bienes e inevitablemente se sentían superiores a la humanidad. Inmediatamente esa superioridad se convirtió en desprecio y los Garú homínidos comenzaron a cazar y perseguir humanos por diversión. Los Garú lupus, que tenían una hazaña particular con la humanidad, a menudo masacraban y devoraban humanos en sus frenesíes para saciar sus apetitos bestiales. Todo esto sin importar siquiera si un humano era pariente o no. La casta gobernante fue la peor, ya que comenzó a despreciar a los humanos que no le satisfacían eficazmente en su apetito sexual. Alejados de aquellas atrocidades, los hombres que pudieron continuaron evolucionando, fundaron sus tribus propias y desarrollaron sus civilizaciones. Y así cada vez comenzaron a haber más hombres que no eran gobernados por la nación Garú, nación que ignoraba a aquellos hombres ya que tenían más de lo que necesitaban para entretenerse, y así los Garú subestimaron a la humanidad. Con la expansión del hombre, el control de sus tribus se volvió el tema principal de discusión en la nación. Discusión que dividía aún más a los Garú a pesar de los intentos de los señores de la sombra por mantener la unidad, ya que los intereses políticos sobre los humanos se volvían cada vez más profundos. En cualquier caso, la élite privilegiada, los colmillos plateados, volvieron a pedir el apoyo de los señores de la sombra para resolver todo aquello, y los señores obedecieron. En las sombras, aunque el conjunto de la estructura de los señores de las sombras trabajaba para mantener el orden, formaban una jerarquía más elaborada en sus asambleas privadas. Lo que no podían decir ante las demás tribus, lo decían cuando se reunían, en secreto. La cumbre de una montaña, la profundidad de una cueva, una isla oculta en un pantano, etc.
Se reunían en cuanto lugar secreto conocían para celebrar aquellas reuniones denominadas asambleas de las sombras. No necesitaban a las demás castas y temían a sus líderes. Lejos de la enloquecida mirada de los reyes y las divisiones, hacían sus propias leyes y hablaban abiertamente del descontento que punzaba en sus corazones. Y así fue el verdadero comienzo de los señores de la sombra. Sus grajos gaflinos y sus rágabash, los sin luna, eran sus ojos y oídos en una red propia de robo y espionaje. Formaron también un grupo de místicos que utilizaban a los espíritus para sus conspiraciones. Los bardos y narradores de este oscuro y secreto grupo trabajaban registrando la ley y estudiando sus interpretaciones, y cuando surgía la necesidad, quienes destacaban en las artes de la guerra practicaban sus propios métodos violentos de forma política. Los señores de la sombra, hacedores de reyes, eran los maestros de la política, los buscadores de los secretos y los más elocuentes de los diplomáticos. Su fuerza en público era grande, pero su fuerza oculta lo era aún más. El concordato. Los señores cuentan que todo comenzó con la unión y alianza de 3 tribus diplomáticas, los hijos de Gaia, las furias negras y los contempla estrellas. Juntos se presentaron en un clan olvidado ante el rey Colmillo Plateado y expusieron los agravios cometidos contra la humanidad mediante el Imperium. Fue así que se decidió que la resolución del conflicto sería dada por el resultado de un enfrentamiento en una prueba de astucia entre el campeón Contempla Estrellas y el rey Colmillo Plateado. Lo que pocos saben o recuerdan es que mientras todo aquello sucedía, los líderes Colmillos Plateado reunieron un ejército para marchar sobre la humanidad y ya habían dado luz verde a los señores de la sombra para utilizar sus métodos contra los hombres. Finalmente el rey Colmillo Plateado perdió la prueba, cosa que, según los señores de la sombra, condenó al mundo a una muerte lenta pero segura. La tribu explica que los líderes y reyes rechazaron su consejo y tomaron en su lugar la elección más fácil, como hacían de costumbre, el parecer honorables, aliándose con las 3 tribus diplomáticas. Desde entonces, la nación permitió que los hombres continuaran en sus aldeas, porque si los trataban con honor, los hombres tratarían con honor a los Garú, y así se evitaría una sangrienta guerra. Cuenta la tribu que el concordato era algo muy deseado por los Colmillos Plateados. La nación había quedado dividida en tribus, y las castas dentro de esas tribus ahora eran auspicios. Los señores de la sombra ahora se habían convertido en los guardianes de las leyes, la letanía. Todo aquello traería el concepto del velo y los Garú dejarían en paz a la humanidad. Ambas civilizaciones continuarían su camino sin volver a mezclarse. Los hijos de Gaia ayudaron entonces al hombre con sus primeras civilizaciones, mientras que los Garras Rojas acechaban en clanes, sintiéndose traicionados y preparándose para la guerra. Por su parte, la camada de Fenris quería guerra y en su lugar tenían un tratado de paz. Evitarían la lucha abierta para evitar una guerra civil con las otras tribus. Las brechas se ensancharon y mientras tanto los señores de la sombra seguían leales y acataron. Finalmente la tensión explotó cuando los Colmillos Plateados decidieron acusar a los señores de la sombra de conspirar contra la paz y contra ellos. La rabia de la tribu finalmente se desató y nunca más volvieron a apoyar a los Colmillos Plateados. La tribu comenzó a defender a cualquier Garú de cualquier tribu que pudiera llegar a rey, porque consideraban que los colmillos ya no eran dignos. Desafiaron la ley, maldijeron a sus gobernantes y se declararon para siempre los señores de las sombras. Divididos. Los Garú emprendieron un largo viaje y cada facción política se separó de las demás. Las tribus evolucionaron, cada tribu siguió su propio camino y encontró su propio lugar. La camada de Fenris viajó al norte y se volvieron fríos y duros. Los Fianna siguieron el resplandor de las hadas y se volvieron salvajes y libres, y así sucesivamente. Los señores de la sombra formaron 2 culturas. Algunas deseaban permanecer con el resto de la nación Garú,
aunque solo fuese para oponerse a los estúpidos líderes. Emigraron a sus hogares en el sur de Europa, donde prosperaron en las tierras que reflejaban su ira. Estos Garú se extendieron desde el sur hasta el oscuro Mar Negro y al norte hasta las frías cumbres de los montes Cárpatos. También hubieron algunos señores de la sombra que deseaban formar una civilización lejos del resto de la nación Garú. Este grupo se dirigió al lejano oeste, donde formaron una sociedad que aisló su cultura del mundo occidental. Así se formaron los Garú Haken, una sociedad de señores de la sombra en Japón, que rechazaban las costumbres de sus compañeros occidentales. La tormenta. Mientras tanto, los señores que habían seguido al Grajo descubrieron la ambición que había descarriado a los tiranos. Su descontento y el odio que habrían acumulado durante generaciones de mantener el honor de la nación Garú alimentó su rabia. Habían sido respetuosos, razonables, racionales y, sobre todo, leales. Sus místicos los llevaron en su camino al poder. Aunque sus grajos gaflinos eran útiles, los místicos de la sombra deseaban servir a una fuerza mayor. Estudiando los elementos, consiguieron afinidad con la rabia y el túmulo de la tormenta. Mientras investigaban el arte de la guerra, tomaron los aspectos del trueno y el rayo. En sus viajes a través de la umbra se encontraron con el poder al que servía Grajo. Había un dios antiguo que ordenaba dónde viajaba Grajo, un dios oscuro. El suyo era el camino de los descontentos, el suyo era el camino de la rabia, el camino de la venganza y el camino del poder. Los renegados de la tribu que se habían convertido en tiranos y que habían servido a su propia gloria lo habían conocido, pero ahora su tótem se mostraba ante el resto de la tribu. Así comenzó la relación gloriosa y ascenso de los señores de la sombra con el abuelo trueno. La mentira se completa. La tribu formó una alianza para evitar que los líderes débiles volvieran a tomar el poder. Quienes habían sostenido su posición hicieron caer la vergüenza sobre ellos. Por este motivo, los señores de la sombra renovaron su forma de hacer política. Los tiranos del Imperium ahora eran considerados puros porque habían seguido a Gaia y a un dios oscuro, el Señor del Trueno. Su poder procedía del descontento y la rabia de generaciones acumulada en una tempestad emocional. La tribu no volvería a sostener a los débiles, sino que levantaría a los fuertes. Las tornas habían cambiado. Tribus enfrentadas e ideas enfrentadas. Después del concordato, los señores de la sombra se establecieron en sus tierras del sudeste de Europa y lucharon con otras tribus por el control de toda Europa oriental. La camada de Fenris se alió con las tribus humanas más bárbaras del norte, mientras que las furias se instalaron en las tierras de Grecia, al sur de las tierras de los señores. Los señores de la sombra se encontraban entre ellos. En aquellos días, los alfas de la tribu luchaban ferozmente unos contra otros por todo lo que pudieran conseguir. En sus tierras, las tribus tracias e ilirias eran las más fuertes y poderosas. Prosperaron luchando con otras tribus y guerreando contra sus vecinos. Mientras las tribus del norte luchaban, los señores del sudeste del continente europeo consiguieron infiltrarse entre las tribus que se establecieron en la antigua Grecia. Observaron la política como siempre habían hecho y aprendieron mucho de los humanos. Algunos dirán que la antigua Grecia fue un lugar lleno de utopía y belleza gracias al surgimiento de la democracia. No tiene sentido. La innovación más fascinante de Grecia fue el concepto de la tiranía. La palabra tiene un significado más oscuro actualmente. Al principio la tiranía requería, o al menos implicaba, el consenso de la gente que vivía bajo ella. Un tirano que cuidaba de su gente era como un amo que era amable con sus esclavos, y los Garú sabían muchas cosas sobre esclavitud.
Muchos de los señores añoraban los días en que estaban más próximos a su parentela, aunque las furias negras se atribuyeron el mérito de la cultura de la antigua Grecia. Los señores aprendieron lo mejor de la tiranía ateniense. La humanidad tenía mucho que enseñar. De la misma forma que surgieron tiranos, surgieron conquistadores que hicieron evolucionar la civilización humana mediante estrategias y políticas brillantes. Grecia nunca habría conseguido su gloria mundial de no haber sido por Alejandro Magno. La parentela de los señores de la sombra de Macedonia y los reinos vecinos, que habían aprendido tácticas militares de Filipo, el padre de Alejandro, lo acompañó. La conquista de Macedonia del imperio persa llevó al comienzo de la edad helenística. Lo más importante es que Alejandro se convirtió en el parangón del liderazgo humano. Más de 1500 años después, Maquiavelo utilizó a Alejandro como uno de sus mejores ejemplos de hombre de Estado. A la muerte de Alejandro Magno a los 33 años le siguió una serie de guerras civiles entre generales y la cultura griega se extendió más allá de Europa. En su lecho de muerte, Alejandro había reunido a sus generales y uno de ellos le preguntó quién sería su sucesor. ¿A quién dejas tu imperio?, le preguntaron. Alejandro respondió con sus últimas palabras: al más fuerte. Sus palabras demostraron ser proféticas y la historia se hizo eco de ellas. En la edad helenística, una edad de iluminación y conocimiento, los filósofos escribieron los primeros tratados sobre política. Si querían innovar, primero estudiaban a los autores clásicos. Por ejemplo, Aristóteles predijo la evolución de la política humana. Habló de 3 clases de gobierno: monarquía, aristocracia y política, un tipo de democracia. Cada forma de gobierno dependía del tamaño de la clase gobernante. Si cualquiera de estas formas de gobierno se volvía orgullosa y egoísta, evolucionaba hacia una tiranía, oligarquía y oclocracia. Es una forma de gobierno de las masas. Pero los motivos de la tribu nunca fueron egoístas. Sabían que los líderes fuertes hacían fuertes a sus reinos, y lo mismo ocurría con los humanos. Lo que Aristóteles rechazaba, la humanidad lo practicaba. Honraba la tribu el velo y contemplaba la caída de la antigua Grecia. Los señores aseguran que si Aristóteles hubiera tenido la sabiduría de su maestro Platón, lo hubiera comprendido mejor. La parentela de los señores de la sombra leyó sus escritos sobre la necesidad de reyes filósofos. Los hombres no podían gobernar por sí mismos, así que tenía que surgir un líder puro que se alzase sobre la masa de la humanidad y gobernase mediante la razón, siempre. Por supuesto, la tribu aprendió a ser razonable. Los colmillos plateados les habían dicho que aprendieran de la civilización humana y los señores de la sombra se convirtieron en feroces eruditos. Aprendieron que la antigua Grecia no habría caído ante el Imperio Romano de haber sido más fuerte. Hacia el 146 a.C., los romanos habían sometido a los griegos. La gloria de Roma. Mientras la antigua Grecia declinaba, algunos señores de la cumbre, un campo dentro de la tribu, se aliaban con las tribus que fundaron la antigua Roma. Los moradores del cristal asumen el mérito de haber creado al Imperio Romano. Los señores de la sombra no niegan esto, pero sugieren, o más bien aseguran, que los moradores del cristal no siguieron el desarrollo político de Roma como lo hicieron los propios señores. Los vampiros también asumen gran parte del mérito, pero siendo sinceros, la tribu insiste en que el Senado romano no se reunía siempre de noche. Los señores de la sombra continuaron estudiando los clásicos: Calígula, Nerón, Trajano. No fue difícil aprender de las variedades humanas de la tiranía. A medida que Roma crecía, los alfas de la tribu competían ferozmente unos contra otros en los clanes del norte del Imperio Romano y de Europa Oriental.
Detrás del escenario asusaban a un clan contra otro, conquistando territorios durante una generación y perdiéndolos en la siguiente ante un competidor. Fue una época de gloria para la tribu. En lugar de permanecer contentos con que la parentela de la tribu formase un único pueblo, se aparearon con otras tribus rivales. Estaban evolucionando como pueblo y con el verdadero espíritu del Imperium, las tribus de la humanidad luchaban unas contra otras, evolucionando también. Por supuesto que todo aquello era de acuerdo y respetando el concordato. Preservaron el velo, pero cada ascenso y caída del poder de un rival político era el tema de eternos debates en las asambleas de los señores de la sombra. Continuaron aprendiendo. Entonces, en el siglo II después de Cristo hubo un cambio en el poder. El emperador romano Trajano les mostró su humanidad. El reino Geto-Dacio de sus tierras se estaba haciendo fuerte, así que Trajano envió sus tropas más allá del Danubio para demostrar que era más fuerte. Aunque su gobierno fue tiránico, utilizó su fuerza para conquistar a las tribus del norte del Imperio Romano. Nunca antes y después estuvieron sus tierras, las de la tribu, tan unidas. Aunque el Imperio Romano no fue capaz de subyugar por completo la cultura de los Señores de la Sombra, su fuerte liderazgo unificó sus tierras durante un tiempo. Los líderes débiles que le sucedieron terminaron con la estabilidad de Roma. Cuando el Imperio Romano se retiró de sus tierras en el siglo III, pudo la tribu ver el comienzo del declinar del imperio. Los líderes fuertes extendían el territorio y lo hacían más fuerte. Los líderes débiles permitían que sus territorios se dividieran en facciones que se destruían con la rivalidad. Cuando Constantino creó una segunda Roma en el año 330, el imperio se dividió en dos y la tribu sintió tristeza ante el declive de una civilización tan grande. Mientras Roma declinaba, otra poderosa civilización crecía. La Edad Oscura. Al principio el Imperio Bizantino parecía tan prometedor como el Imperio Romano. La tribu estaba conforme, dejando a los humanos a su libre albedrío. Lamentablemente, construyeron una civilización que glorificaba una compleja y corrupta burocracia. Las proclamaciones de su gobierno eran consideradas como la voluntad del cielo en la tierra, pero los gobernantes del imperio tenían poco control sobre la corrupción que se extendía. La administración imperial se beneficiaba de los tributos y el sometimiento de su pueblo. Los vampiros, que controlaban el imperio bizantino, también prosperaron. Se dice que los clanes Ventru y Asamita hicieron prosperar el sistema. Sin embargo, mientras los vampiros explotaban a los humanos en Oriente, la tribu se limitaba a impedir que subyugaran a la parentela que había en los reinos vecinos. Los Garú, que permanecieron separados de los grandes imperios de la época, observaron otro aspecto de la evolución de la humanidad. Los señores de la sombra, que iban y venían, tenían una gran variedad de tribus enfrentadas entre las que elegir. Durante esta época se extendieron entre una amplia clase de parentela: alanos, godos, hunos, eslovenos, croatas, serbios, búlgaros. Lo cierto es que la tribu nunca se había basado en la pureza racial que los demás defendían. Podían ver cómo esa idea estaba destruyendo a los elitistas colmillos plateados. Los alfas ganaban y perdían poder mientras sus rebaños se enfrentaban. Los búlgaros consiguieron establecer su propio reino, mientras que los eslavos se aliaron con el emperador bizantino. Sus aliados turcos se convirtieron en una amenaza unos siglos después. Los conquistadores y sus menos conocidos consejeros definieron la política de sus tierras, la de las tribus, en la Edad Oscura, que siguió a la caída de Roma. Los Galliard de los Señores de la Sombra eran conocidos por contar elaboradas historias sobre estos líderes. Los nuevos países fueron creados por hombres que tenían la iniciativa de conquistar. Esteban I conquistó Moldavia en el siglo IX. Radu
Negru cruzó los Alpes transilvanos a principios del siglo XIV. Allí establecería el reino soberano de Valaquia. El pueblo de los señores de la sombra se fortalecía y a petición de la nación Garú les dejaron prosperar por sí solos. El ascenso del Imperio Otomano. Todo lo bueno se acaba y en 1453 la ciudad de Constantinopla fue conquistada por los turcos otomanos. El Imperio Otomano reemplazó a la corrupta burocracia que poseía el Imperio Bizantino, pero los vampiros siguieron en el poder. Algunos jóvenes señores de la sombra sostienen que los vampiros tuvieron algo que ver con aquel suceso. Los turcos de Constantinopla pronto se enfrentaron con los pueblos de los señores de la sombra para someterlos y a sus territorios. Los mismos ejércitos que se extendían por Europa les arrebataron a los señores de la sombra sus tierras. Alrededor de Valaquia, los distintos reinos caían uno tras otro ante el poderoso Imperio Otomano. Se le dijo a los señores de la sombra, tributo de sangre, en forma de niños humanos, era reclutado para formar las tropas de los genízaros, pero indudablemente algunos niños fueron utilizados con otros propósitos. El Imperio Otomano fue la mayor amenaza a la que se enfrentaron los pueblos de los señores de la sombra, mucho mayor que los 2 siglos de ocupación romana. Comprendían a los romanos, pero los turcos no tenían ningún respeto por la gente. Había señores de la sombra instalados en mitad del Imperio Romano, pero el Imperio Otomano era un misterio para ellos. Se necesitaban héroes para responder ante semejante crueldad. Los pueblos de Valaquia y los reinos vecinos querían justicia y gobernantes que pudieran expulsar a los turcos. Y una vez más, la humanidad confirmó lo que ya sabía la tribu. Solo los fuertes sobreviven. No es sorprendente que el líder más grande del momento no fuera completamente humano. Vladimir Draculea. Su nombre era Vlad Draculea, pero la gente lo conocía como Vlad Tepes, Vlad el Empalador, omitiendo la parte ya conocida de la historia. Cabe decir que los tiranos a menudo sacan lo mejor de sí mismos cuando la gente de sus dominios se encuentra descontenta. Así ocurrió con Vlad. Para algunos fue un héroe nacional. Después de todo, ¿no estaba tratando de unir todas aquellas tierras? ¿No deseaba el pueblo de Valaquia unirse con sus parientes de Transilvania y Moldavia? Vlad Tepes fue reclutado por los vampiros del clan Timiche y fue terriblemente cruel en su ascenso. De eso no hay duda. Pero entre los señores de la sombra existe cierta controversia. La mayoría de los señores de Valaquia le apoyaban, pero los señores de los países vecinos estaban horrorizados. Las acciones de sus soldados, hombres lobo, que tenía a su disposición, añadieron rumores todavía más horribles a su ya terrible crueldad. En los clanes vecinos, otros señores de la sombra se sintieron confusos al ver a sus compañeros de tribu recurrir a semejantes extremos. Los señores de la sombra que se aliaron con Vlad Tepes lo hicieron porque respetaban su poder. Vlad era el empalador, fue un tirano de primera clase. Su pueblo estaba desesperado por apoyar a alguien que los liberara. Los señores de la sombra que lo apoyaban preferían su estilo a los métodos menos elegantes de los Vampiroventru y Asamita. Se negó a pagar los tributos de sangre, asesinó a los emisarios turcos que intentaron convencerle de que recapacitara y dejó su mensaje bien claro. Por si las palabras no eran suficientes, sus actos hablaron por él. Campos de cabezas y cuerpos humanos empalados eran solo un medio de expresión. Los señores de la sombra de los países vecinos estaban furiosos. El clan del cielo nocturno de Valaquia se enfrentaba continuamente a acusaciones de otros clanes de que su alianza con un esbirro tan evidente del Wyrm era una blasfemia que ni siquiera los señores de la sombra podían soportar. Los demás clanes se unieron contra el clan del cielo nocturno y los aliados de Vlad Tepes del clan Timiche cayeron bajo las garras de sus rivales. Sin el apoyo de los señores de la sombra,
lo que quedaba de la dinastía de Vladimir Draculea se sometió ante el avance de los turcos otomanos. El clan del cielo nocturno cayó ante el Wyrm y sus tierras fueron sometidas al yugo de los opresores. Los vampiros Timiche los atacaron en venganza y las épicas batallas abiertas entre razas los hicieron perder el control que hubieran tenido sobre sus tierras y pueblos. Lo cierto es que el velo se rompió. Los señores y los Timiche lucharon sin tregua. Los dos contendientes de sus respectivas razas, los mejores de los vampiros y los mejores de los Garou, comenzaron siglos de sangre y disputas. Con el velo en un estado tan precario, leyendas sobre sus batallas en Europa Oriental surgieron y el folclore local se llenó de relatos sobre vampiros y hombres lobo. La locura continúa. La guerra de los Señores de la Sombra contra los vampiros Timice continuó hasta que se enfrentaron a un poder más fuerte que el de ellos. Los Ventru turcos encontraron otros aliados, abandonaron sus lazos con los asamitas y formaron la Camarilla durante el siglo XV. Poco tiempo después, los Timice se encontraban demasiado ocupados luchando contra los demás vampiros, tan fieramente como contra los propios Señores de la Sombra. A la tribu le llevó más de un siglo reconstruir lo que había sido destruido. Miguel el Valiente, un príncipe de Valaquia del siglo XVI, consiguió cierto éxito unificando las tierras. Bajo su gobierno, Moldavia, Valaquia y Transilvania se convirtieron en un único reino, pero solo hasta que los turcos encontraron otras marionetas para controlar la zona. Las tierras de los Señores de la Sombra seguían controladas por otros. Los rostros de los opresores cambiaron, pero la opresión continuó. Un siglo después, los agentes del Imperio Otomano en los Balcanes eran burócratas griegos conocidos como fanariotas. Los señores feudales de la zona, los boyardos, mantenían el control a nivel local, pero los líderes aristocráticos necesitaban el apoyo de los fanariotas. Esta situación continuó hasta 1821, cuando estalló una revuelta antifanariota dirigida por un pariente de los Señores de la Sombra llamado Tudor Vladimirescu. Este convenció al sultán otomano de que nombrara gobernadores nativos. El pueblo estaba dispuesto a aliarse con cualquiera que les quitara el yugo de la opresión, aunque los turcos mantuvieran el control. Influencia rusa. Los colmillos plateados se rieron del miserable destino que les tocaba a los Señores de la Sombra en sus tierras. Deseaban una oportunidad más que de humillar a los Señores de la Sombra en su propia tierra. Así que se enfrentaron con el Imperio Otomano por el control de sus territorios. Bajo la pretensión de rescatarlos, utilizaron sus tierras como campo de batalla contra los turcos. Como los Señores de la Sombra se encontraban divididos y derrotados espiritualmente, reclamaron el liderazgo del clan del cielo nocturno a finales del siglo XIX y comenzaron a atacar a los vampiros Ventru del sur. Por esta época, los Ventru y los Asamita hacía siglos que habían firmado el Tratado de Tiro, de modo que con el respaldo de la Camarilla, los vampiros convirtieron la cruzada de los colmillos plateados en un esfuerzo inútil. Una vez más, el pueblo deseaba tiranos que los liberaran y por un cruel giro del destino, en esta ocasión fueron apoyados por los colmillos plateados. Los rusos no podían destruir a los turcos, pero no renunciaban en sus ataques. Catalina II de Rusia fue una de las liberadoras de la tribu. Los cuervos de la tormenta volaron en torno a la corte de Catalina, porque a pesar de ser respaldada por los colmillos plateados, ella era una déspota iluminada, tan cruel como cualquier otro. En sus asambleas públicas, los colmillos plateados hablaban del renacimiento de la nobleza, pero los Señores de la Sombra tenían otras ideas. Durante la guerra entre Rusia y Turquía en 1768, los colmillos plateados se burlaron de los Señores de la Sombra, ya que estos llevaban más de un siglo luchando contra sus enemigos al mismo tiempo que seguían enzarzados en luchas de poder unos contra otros.
Los señores buscaron venganza ante sus insultos e injurias. A finales del siglo XIX, los colmillos plateados y la aristocracia de Rusia se encontraban demasiado ocupadas extendiendo su influencia contra los turcos en sus tierras. Los señores de la sombra lucharon sigilosamente contra ambos bandos. La guerra de los Balcanes de principios del siglo XIX expulsó a los turcos y, por lo que se refiere a los rusos, decidieron infiltrarse en sus asuntos. Los revolucionarios soviéticos, con un poquito de ayuda, derrocaron a la familia imperial de los Romanov y de una forma maquiavélica los exterminó. La revolución bolchevique puso fin a la aristocracia rusa y a la eminencia de los colmillos plateados en su propio país. Tras el primer golpe, los vampiros del clan Brulla y los hombres lobo roehueso continuaron la lucha. Y mientras derribaban la aristocracia, inventaron una nueva forma de opresión, el estalinismo. Los alfa de los señores de la sombra estaban demasiado ocupados en antiguas disputas para detener la expansión comunista en Europa Oriental. Lejos de sus tierras, sus enviados se encontraban en clanes dispersos por todo el mundo, pero en su tribu, sus alfas no podían encontrar un líder. El teatro político de los países balcánicos era tan tumultuoso como siempre, pero el pueblo estaba dispuesto a aceptar líderes poderosos y los encontraron. Los poderes comunistas que surgieron del caído hogar de los colmillos plateados corrompieron también las tierras de los señores de la sombra. Sin unidad, la tribu estaba indefensa. Los señores de la sombra que tomaban el poder eran incapaces de hacer frente a sus numerosos enemigos. Habían caído ante las mismas estúpidas tentaciones que habían causado la ruina de los pueblos de sus tierras. Fuerzas externas los mantenían divididos y la hostilidad y la rabia que eran una parte íntegra de sus almas los dividió todavía más. Los humanos conocen esta práctica como balcanización. Sin una autoridad central, sin un líder fuerte y sin la interferencia de fuerzas externas, las luchas internas hacían imposible la unidad. Tenían que aprender métodos más eficaces, así que una vez más, la tribu aprendió de los humanos. Evolución moderna. Durante el siglo XX, la ciencia de la tiranía continuó evolucionando. En el caído país de los colmillos plateados, Joseph Stalin perfeccionó el concepto de dictadura. Una forma para que un tirano se mantuviera en el poder era perpetuar un estado de guerra. Los comunistas les enseñaron a la tribu, según ellos mismos, crímenes y horrores que nunca habrían concebido ni siquiera en el Imperium. El totalitarismo mantuvo gobernantes corruptos en el poder, denegando a los ciudadanos las libertades más rudimentarias. La opresión sexual, la opresión religiosa, la opresión cultural, la propaganda mediática crearon reliquias del pasado porque los humanos habían aprendido métodos que superaban a los de los Garú con creces. La historia le ha enseñado a la tribu que solo los fuertes sobreviven, pero también les ha enseñado el valor de la unidad. Siguen aprendiendo y una victoria durante el siglo XX les ha dado esperanza. Dejaron sus viejas rivalidades para hacerse más fuertes. Como parte de su infame campaña en las sombras, Boris Golpe de Trueno conspiró y derrotó a los colmillos plateados que controlaban el clan del cielo nocturno en Valaquia. Su llamada a la unidad inspiró a toda la tribu. Una vez más estaban unidos y comenzaron a ascender una vez más. Su victoria los inspiró y en las vísperas del apocalipsis, sus alianzas tribales se han recuperado su antigua gloria. Cierto es que las tierras de los señores de la sombra aún siguen divididas. La humanidad todavía lucha contra sí misma, igual que cuando se enfrentaban contra los vampiros Timitse en el siglo XV. Las carnicerías de Ceausescu, las cruzadas genocidas de los serbios y croatas
el odio, la corrupción y la insignificancia de sus pueblos ha permanecido tras milenios de opresión. La rabia de la tribu surge de una tierra donde los humanos se encuentran constantemente divididos. Aprendieron de los humanos demasiado bien. Ahora luchan desesperadamente por la unidad tribal. Si no pueden curar las tierras, entonces desatarán la rabia sobre el mundo entero como una tribu. Organización. Asambleas. Según los señores de la sombra, sus enemigos suelen adjudicarles el hecho de querer pretender el poder siempre a toda costa. Esto no es del todo cierto, o al menos eso explica la tribu, ya que matar, por ejemplo, al líder de un clan no es suficiente para hacerse con el poder del mismo. El poder que se obtiene rápidamente es muy difícil de ser mantenido. Siempre se tiene que estar preparado para lo que vendrá. Así que no, los señores de la sombra no persiguen el poder ciegamente al menos. También existen falsas creencias de que cualquier señor de la sombra siempre estará dispuesto a traicionar a otro de su tribu. Y esto también es un error común. Si bien los señores de la sombra suelen promover una competencia entre los integrantes de la tribu que a veces suele ser cuanto menos impiadosa, y siendo cierto que se disputarán un rango o cargo dentro de un clan o de la propia tribu bajo los medios que sean necesarios, es cierto también que ante la presencia de un enemigo ajeno, exterior a la tribu, la unión es la prioridad. Es entonces cuando toda diferencia o rencilla queda de lado y la unión es lo que prima para combatir a dicho enemigo de la tribu. Habiendo dejado esto en claro, procedamos a hablar de las asambleas propias que tienen los señores de la sombra para organizar y desarrollar sus planes. Las asambleas de sombra son el medio de organización con el que cuenta la tribu para enfrentarse a los enemigos de la tribu. Siempre se celebran en secreto, como antaño, así que algunas veces requieren la ayuda de quienes no están presentes. No es raro que una asamblea de la sombra consista en varias asambleas menores, pues reunir a todos los miembros de una conspiración en un mismo lugar puede ser una maniobra cuanto menos arriesgada. De la misma forma que existen jerarquías dentro de la tribu, la jerarquía de las asambleas de la sombra puede modificarse para mantener la comunicación entre los conspiradores. Cómo se construye la jerarquía depende de la posición de los conspiradores. Los miembros de una asamblea de la sombra, en última instancia, sirven a la tribu. Posición. La posición dicta las asambleas a las que puede asistir un señor de la sombra. El líder, conocido como Gran Maestro, algunas veces es el único participante que conoce a todos los que están presentes en la asamblea. Algunas veces es asistido por un tergue o sumo sacerdote que se asegura de realizar los ritos adecuados en cada asamblea. El principal objetivo de estas reuniones es transmitir información de un grupo de señores de la sombra a otro. Cada reunión puede servir a un propósito diferente en el conjunto de una asamblea de la sombra. Mientras celebran las ceremonias obligatorias en cada encuentro, los demás requisitos de la asamblea de la sombra habrán sido satisfechos. No todos los participantes tienen que presentarse al mismo tiempo en el mismo lugar. El término asamblea de la sombra también refiere a la elaborada estructura social de las conspiraciones de la tribu, tanto entre los señores como entre los aliados. Si un Philodox se encuentra en un grupo de alfas y después procede a una negociación encubierta con un grupo de vampiros, técnicamente su complicidad con los vampiros forma parte de la asamblea de la sombra. Se dice que el enemigo de tu enemigo es tu amigo, pero como casi todas las demás tribus desprecian a los señores de la sombra, es posible que algunos enemigos de los Garú colaboren ocasionalmente como aliados de los señores.
También hay momentos en los que un señor de la sombra hará un sacrificio por los Garú que solo los demás señores comprenderán. Las asambleas de la sombra reconocen estos sacrificios. Un señor de la sombra puede conseguir reconocimiento de su tribu, que no puede revelarse al resto de la nación Garú. Este reconocimiento puede consistir en renombre temporal, pero solo si se realiza en el rito de la vergüenza. Este vergonzoso rito también es utilizado cuando un señor gana posición en su tribu. Comprender los niveles de posición dentro de la tribu puede ayudar a un señor de la sombra a comprender los métodos elaborados de organizar una asamblea de la sombra. Quien se somete a quién en un momento dado depende de quién sea estimado en esa reunión y quién no. Lejos de los ojos ajenos a la tribu, esto puede llevar a una serie de desafíos, aunque es mucho más inteligente realizar un enfrentamiento de acertijos que un duelo a muerte. Los duelos son muy raros, pues la tribu valora la astucia y el poder mucho más que las proezas físicas en combate. Una vez termina una asamblea de la sombra, los miembros se unen en un propósito: triunfar sobre sus rivales a cualquier precio. Alfas. Los señores de la sombra, extremadamente prometedores, son considerados dignos de convertirse en alfas y como tales tienen el privilegio de asistir a las asambleas de la sombra. Un alfa debe ser tenaz si desea asistir a una, pues sus rivales a menudo le seguirán y espiarán para conocer con quién se reúne y cómo se celebra la asamblea. Es mucho más común que un alfa envíe un embajador para que asista a la reunión en su lugar. Los señores de la cumbre, un campo dentro de la tribu, son casi siempre alfas. Betas. Aunque sería tentador considerar que un beta es más débil que un alfa, esta visión a menudo supone una ventaja. Un beta puede ser más poderoso que un alfa si es capaz de influenciar a un Garú más poderoso. Los señores de la sombra comprenden que un individuo que se lleva el mérito de una operación no es necesariamente el individuo que la hizo. Un consejero que puede controlar al líder mantiene un poder considerable. Si un beta se encuentra en un clan donde el líder no es un señor de la sombra, los demás señores de la sombra lo tratarán en secreto como si fuera uno de los líderes. Un segundo al mando, entre comillas, puede realizar muchas actividades que un líder no puede, ya que el líder se encuentra continuamente sometido al escrutinio público. Si un líder de otra tribu es poderoso, un beta puede decidir apoyarlo. Si el líder tiene la aprobación de los señores de la sombra, pueden trabajar para ayudarle, mientras beneficia a los señores, claro. Si el líder es fuerte, la tribu conseguirá influencia sin derrocarlo. Si el líder es débil, el beta trabajará en su contra, tratando de poner a un alfa de los señores de la sombra o a una marioneta de la tribu en su lugar. Un beta que consigue deponer al líder del clan de otra tribu puede realizar un rito de vergüenza y convertirse en un alfa. Los señores de la sombra tienen una merecida fama como mediadores y consejeros, e incluso los mayores gobernantes saben lo valioso que pueden ser un consejero de los señores como aliado. Los betas pueden proporcionar información valiosa sin revelar las fuentes y colocar al líder en peligro, y puede proteger a su alfa de los conspiradores. De todas formas, la ayuda de un señor de las sombras también tiene un precio. Si el líder pierde el favor del señor, se volverá contra él. Por supuesto, el anterior consejero tendrá la información adecuada a su disposición para provocar el cambio. Grajos. Los grajos se encuentran bajo el nivel de los betas, realizan funciones similares, pero siempre sirven como lacayos de señores de la sombra de posición superior. Su lealtad a la tribu es absoluta, ya que su tótem les exige servidumbre. Se preocupan poco por la posición y prefieren medir su mérito en función del servicio al señor que toman. De hecho, los grajos establecen su jerarquía en función de la deferencia guardada a un mismo señor. En una asamblea de la sombra,
un grajo normalmente se sitúa 2 pasos detrás del señor al que sirve. Si los únicos individuos presentes en la asamblea son grajos, entonces la asamblea de grajos se relacionará entre sí en función del señor de cada quien que es más poderoso. Cuervos. Normalmente los cuervos son espías y embusteros, valoran enormemente su independencia personal y por lo tanto tienen una posición menor dentro del conjunto de la tribu. Un cuervo gana posición teniendo éxito en misiones encubiertas. Los cuervos con más éxito pueden aspirar a convertirse en betas o llegar a una posición donde puedan controlar a varios cuervos a la vez. Este nivel de posición es muy arriesgado, pues un cuervo que es descubierto debe aceptar la responsabilidad personal de sus acciones y puede ser abandonado temporalmente por la tribu si se mete en demasiados problemas. Estos señores tienden a pasar mucho tiempo apartados de la tribu. En las asambleas de la sombra se les suele convocar para que informen a un superior, cuervo o un beta. Aunque no suelen tener tanta relevancia como los demás señores, tampoco lo exigen. Algunos de estos individuos se relacionan con individuos contaminados por el Wyrm, los portadores de la luz, otro campo dentro de la tribu. Suelen ser excelentes cuervos. Cultistas. Las sociedades secretas de los señores de la sombra son vistas con gran suspicacia. Nunca serán erradicadas, pero sus interpretaciones de cómo servir mejor a la tribu a menudo son consideradas impropias de alguna manera. Un señor de la sombra que se presente como un miembro de un culto o una sociedad secreta sin buenas razones inmediatamente se arriesga a perder crédito ante el resto de la tribu. Buitres. Aunque este término no es utilizado por nadie salvo por los señores de la sombra, es utilizado para referirse a los aliados de los señores que no son Garú. El secretismo de su participación en las actividades de los señores es incluso más importante que las actividades encubiertas de los cuervos. Algunos también se arriesgan a ser rechazados por su propia gente si son descubiertos. Vampiros Gangrel de la Camarilla y el Yabat, cuentasueños, huecos y changelings oscuros en ocasiones han conseguido suficiente respeto de los señores como para obtener esta posición. Un buitre que no asiste a una asamblea de la sombra debe tener un abogado presente que le aconseje sobre la etiqueta adecuada y hable por él en ocasiones. Un buitre puede hacer peticiones, pero se encuentra sometido a las decisiones del señor de la sombra de mayor rango siempre. Proscritos. Un Garú proscrito puede tener la posibilidad de conseguir una audiencia con los señores de la sombra y conseguir temporalmente una posición marginal. Si puede servir a la tribu, puede reanudar el contacto. Esta situación es extremadamente arriesgada, ya que acoger a un proscrito es una ofensa muy seria. Si un proscrito es llevado a una asamblea de la sombra, su presencia a menudo suele formar parte de la agenda o ser el único motivo de la agenda. Un rito de la vergüenza puede otorgarle una tarea durante la asamblea de la sombra. Cachorros y asambleas de la sombra. Es raro que los cachorros consigan participar en una asamblea de la sombra. Cuando lo hacen, normalmente son acompañados por un Garú de rango superior y normalmente permanecen temerosos y silenciosos. Poco después de que un cachorro complete su rito de iniciación en un clan, los señores de una asamblea de la sombra pueden decidir iniciarlo en la tribu con una prueba de lealtad o un rito de la vergüenza. Los Haken y las asambleas de la sombra. Hay un comodín en la jerarquía de rangos, los Haken. Ellos reclaman el privilegio de estar separados de las complejidades de la etiqueta occidental, así que no están obligados a prestar deferencia a nadie. Normalmente mostrarán respeto al líder de una asamblea de la sombra, pero nunca presidirán una.
siempre actúan siguiendo su propio sentido del honor, pero raramente traicionarán al conjunto de la tribu de los Señores de la Sombra. Ante otros Garou son educados, aunque los tratan como gaijin. Los Haken son conocidos por su cortesía a menos que sean provocados. También disponen de otra ventaja en la estructura. Se reservan el derecho de decidir una disputa con un Señor de la Sombra de Occidente mediante un juicio de armas. También es aceptable para un Haken abandonar una asamblea de la sombra si su honor personal le impide tomar parte. Desafío, posición y campo. Aunque el sistema de posición dentro de una asamblea de la sombra refuerza la unidad política de los campos, unos pocos señores excepcionales desafían las convenciones de posición. Un portador de la luz, por ejemplo, podría ser un grajo especialmente fanático, un beta muy peligroso o un audaz aventurero alfa. Un señor de la cumbre podría sentirse avergonzado de ser otra cosa que no fuera alfa y nunca podría convertirse en grajo, pero podría actuar como un beta muy ambicioso o un cuervo de alto rango. Cualquier señor que no quiera situarse en una posición que no le guste debería ser excepcionalmente bueno en lo que hace, pero las recompensas suelen superar a los riesgos. Campos. Aunque los Señores de la Sombra se consideran a sí mismos la tribu más unificada de la nación Garou, una amplia variedad de filosofías y por tanto campos aún prosperan entre los hijos de Abuelo Trueno. Con independencia de las diferentes sendas que sigan hacia la cumbre, todos los campos de los Señores de la Sombra sirven a un fin último, la ascensión de su gente sobre cualquiera que se les oponga. Creen que podrían llegar al poder y que este es más respetable que el honor personal. Cualquier poder personal que se obtenga sirve a la tribu al completo. Señores de la cumbre o señores de la cúspide. Un señor de la cúspide hará todo lo necesario para alcanzar el poder y una vez que lo logre no lo sacrificará por ninguna razón. Invocando la letanía, los señores con autoridad establecen que, dado que el apocalipsis es inminente, ya no hay ninguna ilusión de paz bajo la cual su gobierno puede ser desafiado de forma honorable. Estos señores ostentan muchas posiciones de liderazgo dentro de la tribu de la nación, donde sus continuos estados de ley marcial promueven y preservan su tiranía. Algunos rumores dicen que el mismo Abuelo Trueno bendice a los señores de la cúspide más poderosos con un don, el cual les permite encubrir cualquier mancha del Wyrm que lleven encima, ya que el Abuelo Trueno considera que se han sacrificado, se han mezclado inclusive con el lodo de lo corrupto y han salido casi indemnes, y por ende no hace falta que se los exponga por su error. Lo han cometido, después de todo, por un fin elevado y justo. Portadores de la luz. Los portadores de la luz buscan la fuerza interior poniéndose a prueba de manera continua contra la corrupción que los rodea. Una y otra vez buscan la tentación del Wyrm, interactúan con vampiros, danzantes de la espiral negra, Fomori y otras criaturas del Wyrm. Aunque muchos han caído mientras trataban de abrazar los preceptos del campo, los portadores creen que los más fuertes y los realmente valiosos no sucumben a la oscuridad, la vencen. Algunos rumores poco creíbles sugieren que los portadores de la luz están vinculados de alguna manera con las serpientes de la luz, ese grupo de vampiros que corresponde al Sabbat. Hijos de cuervo o hijos de grajo. No todo el poder se obtiene mediante el engrandecimiento personal. Los hijos de cuervo lo saben y han renunciado a la llamada de la ambición personal en nombre de la convivencia política. Ganan poder al servir a aquellos más poderosos que ellos mismos.
Tales servidores nunca alcanzan posiciones de autoridad personal, pues sacrifican las oportunidades de obtener poder para sí mismos en aras de servir a la tribu, captando detalles de su entorno y descubriendo secretos enterrados en los corazones y mentes de otros. Usan esta información no solo para destruir a enemigos de los Garú y combatir al Wyrm, sino también para construir una base sobre la cual otros campos de los Señores de la Sombra puedan edificar sus torres de poder. Un rumor asegura que los líderes de este campo están relacionados con los Corax, los hombres cuervo. Cuando un hijo del cuervo está en problemas y necesita ayuda, un Corax siempre lo asistirá, aunque luego deberá devolver el favor, o al menos eso dicen. Jueces del destino. Los jueces del destino infunden miedo en lo profundo del corazón de la nación Garú al buscar y destruir Garú que violan flagrantemente los preceptos de la letanía y persiguen su meta con implacable celo. Despiadados y crueles, no muestran ninguna misericordia cuando cazan y destruyen Garú, incluso clanes enteros, que han permitido que un túmulo sea violado o cometido alguna otra transgresión mayor de las leyes de la nación Garú. Ningún quebrantador de la letanía es inmune a su escrutinio y justicia. Guardia Revolucionaria. Este campo secreto de los Señores de la Sombra consiste principalmente en Philodox de gran poder y sus aliados Arun a lo largo del mundo. Se encuentran en secreto durante cada gran consejo de los Señores de la Sombra y traman cómo usurparle el gobierno de la nación Garú a los Colmillos Plateados. La Guardia comanda un gran poder militar y tiene una fuerte coordinación interna, aunque idean sus planes en secreto y llevan a cabo sus acciones sin coordinación con la jerarquía de la tribu, operan con la bendición tácita de los más altos niveles de la autoridad tribal. Muchos señores de la sombra de alto rango aspiran a unirse a la Guardia Revolucionaria y ser invitado a hacerlo se considera un inmenso honor. Sociedad de Nidhogg. Todos los señores de la sombra comprenden el poder de la oscuridad, pero ninguno tan profundamente como los miembros de este campo místico y reservado. Tal es su fanatismo que aseguran que la misma luz del sol es una amenaza para las fuerzas del abuelo trueno y buscan sumergir al mundo en una noche eterna, lo mejor para llevar a cabo el ascenso al poder de la tribu sin la traba de los inflexibles rayos de Helios. La posición oficial de la tribu acerca de este campo es que ha sido erradicado debido a su posible asociación con vampiros y otras criaturas del Wyrm. Sin embargo, algunos creen que sencillamente han vuelto a sumirse en su amada oscuridad para reagruparse. Se rumorea que esta sociedad trabaja en secreto con los vampiros La Sombra del Sabbat y otros afirman que dentro de la sociedad se encuentran numerosos partidarios del mismísimo Vlad Tepes del clan Timitze. Como existen tantos relatos contradictorios sobre lo que ocurrió entre los hombres lobo y los ejércitos de Drácula, este rumor, cuando menos, es inquietante. Los portadores de la luz detestan a los seguidores de Nidhogg y muchos señores de la sombra de los Balcanes los consideran traidores. Las máscaras. La dedicación de las máscaras, una sociedad secreta dedicada a infundir miedo en sus enemigos, es tan fanática que practican la automutilación ritual para inspirar un mayor terror en sus víctimas. Dado que lo desconocido es el patio de recreo del miedo, ninguna auténtica máscara revela jamás su pertenencia al campo a los foráneos, salvo aquellos que han sido seleccionados para su adoctrinamiento e incorporación al mismo. El liderazgo dentro de la tribu asegura repetidamente haber acabado con las máscaras,
Si esto es cierto o no, aún está por confirmar, pero los Galliard de los Señores de la Sombra aún cantan muchas de sus relatos como advertencia para el resto. Se rumorea que las máscaras han formado una alianza con algunos de los restantes Nit-Tuku, pero como solo los vampiros Nosferatu más supersticiosos creen en la existencia de semejantes criaturas, esta afirmación es extremadamente dudosa, aunque no imposible. El movimiento Lazarita. Este campo solo figura exclusivamente en el libro de tribu de los Señores de la Sombra, pero no en el libro de 20 aniversario. Aunque la mayoría de los metis soportan su vergüenza en silencio, algunos no niegan sus ambiciones simplemente a su nacimiento impuro. El movimiento Lazarita comenzó como un turbio intento de crear una nueva tribu. Al igual que la tribu de los Garras Rojas está compuesta exclusivamente de lupus, los lazaritas trataban de llevar la unidad política de los Garou metis. Aunque el movimiento comenzó gracias a los esfuerzos de un metis Teuge de los hijos de Gaia, algunos ambiciosos metis de los Señores de la Sombra han formado grupos escindidos de los lazaritas originales. Sus bandas merodeadoras de impuros han visitado a los clanes para reclutar metis en sus movimientos religiosos o volverlos contra sus compañeros lupus y homínidos. A medida que se acerca el apocalipsis, el movimiento lazarita ha ganado un considerable apoyo de la desesperada población metis. La implicación de los Señores de la Sombra es un asunto de debate. Demografía. Norteamérica. En América los señores han sido lo bastante sabios y astutos para infiltrarse en prácticamente todas las facciones en disputa de la nación Garou. Algunos Garou se han aliado con un extremo, glorificando sus victorias sobre sus adversarios, pero también hay Garou que se han aliado con el extremo opuesto, actuando como oposición y sembrando el descontento. Sin importar quién esté en el poder, los señores americanos admiran la forma en que los Estados Unidos han alcanzado la supremacía mundial y han impuesto sus ideales sobre otras naciones. La fuerza sobrenatural más potente de México y Latinoamérica es la alianza de los vampiros del Sabbat, que se alimentan del sufrimiento y la miseria del tercer mundo. Los portadores de la luz consideran que esta parte del mundo es un campo de batalla adecuado para poner a prueba sus almas. Los humanos sufren, pero los Garou se purifican en medio del dolor. Sudamérica. La guerra del Amazonas es el campo de batalla más importante de esta parte del mundo. El número de bajas es alto, lo que significa que hay muchas oportunidades de ascender rápidamente en posiciones políticas. Sobrevivir en el Amazonas es difícil, pero para los Garou, que saben cómo convencer a los demás para que luchen, se convierte en un intrigante desafío intelectual. El adjetivo República Bananera se ha convertido en un cliché, pero todavía existen muchas, a veces ocultas bajo una parodia de democracia. En América del Sur y Central, las repúblicas bananeras ascienden y caen, pero un Garou observador puede aprender mucho de los humanos que triunfan y fracasan en esos países. Europa. El principal interés de la tribu es la protección de sus tierras natales. Los países balcánicos se encuentran perpetuamente atrapados en un conflicto político, así que deben discutir qué facciones triunfarán y cuáles serán derrotadas. Las fuerzas internacionales tratan de intervenir en estos conflictos, pero hasta que comprendan sus orígenes, nunca serán capaces de poner fin a los enfrentamientos, asegura la tribu. Asimismo explican que otras naciones han impuesto sus leyes sobre sus países, los de los Señores de la Sombra, demasiado tiempo. La resolución debe venir desde dentro o nunca tendrá éxito, insisten. África. Los países del tercer mundo están esperando
a que los países más industrializados y poderosos los dominen. Aunque hay señores que observan con atención los poderes que tratan de controlar a las naciones africanas, también hay muchos señores que quieren apoyar a los pueblos oprimidos. Donde quiera que haya descontento, hay una llamada a la tiranía. Cuando viaja un señor de la sombra, tendrá muchas oportunidades de responder a estas llamadas. Asia. En Asia normalmente son los invitados de los Garú Haken. Estos compañeros señores de la sombra son educados y corteses con los señores de la sombra occidentales, pero siempre tratan de sermonearlos. La tribu advierte a todo integrante que desee viajar a las tierras orientales tener especial cuidado con la facción de los moradores del cristal que allí también habita, sobre todo en Hong Kong, los Bolisouhise. Esta facción es férrea enemiga de los Haken japoneses. Estereotipos. Camada de Fenris. Manéjalos con cuidado y serán una parte vital de cualquier plan de batalla. Comete un error al tratar con ellos. Honestamente, mejor no cometas ningún error. Caminantes silenciosos. Ven y oyen más de lo que le gustaría a cualquiera. Ténganlo en cuenta. Colmillos plateados. Llegará un momento en el que la caída de los colmillos plateados hará más por la unidad de las tribus de lo que hace su presencia. Hay que aguardar. Contempla estrellas. ¿Cómo tratas con alguien que asegura no querer nada? Es frustrante. Al menos mantienen las distancias cuando no son invitados. Fiana. Discutirán cualquier plan simplemente por el placer de la discusión. Deja que la disputa siga su curso. Déjalos creer que han ganado y luego haz que marchen contra tu objetivo. Furias negras son algo más que la justa ira que muestran. Tienen muchas sartenes en el fuego. No pierdas ninguna de vista. Garras rojas, difíciles de persuadir y más inteligentes de lo que esperarías, pero buenos cazadores y guerreros mientras admitas algunos pequeños daños colaterales. Hijos de Gaia. Es difícil usar su violencia. Claro, muy sensibles son al respecto. Aún así, no subestimes la utilidad de una tribu que entiende la necesidad de la cooperación. Moradores del cristal. Compañeros sensatos que entienden que no tienen muchos amigos dentro de la nación. Unos tipos particularmente pragmáticos. Roehuesos. Impresionantemente astutos, peligrosamente subestimados, considerablemente útiles. Uctena. Pragmáticos. Puede razonarse con ellos, pero confían en sus cohortes espirituales más que en sus compañeros Garú, y esos espíritus son jodidamente enigmáticos. Wendigo. Recuerdan demasiados malos acuerdos y tratados. El método prudente es no ofrecerles nada que no puedas permitirte darles. Héroes y notables. Alexander Rabia de Trueno. A la sombra de los Alpes transilvanos, Alexander Rabia de Trueno comenzó una campaña para obligar a los gobernantes de los clanes vecinos a someterse a su voluntad. Mientras los turcos otomanos y los rusos luchaban en sus tierras, Alexander extendía sus influencias. Mediante la traición, el asesinato y el engaño, unió a 5 clanes bajo su gobierno tiránico. Enfrentando continuamente a sus potenciales sucesores, se mantuvo en el poder. Tomó el título de rey, principalmente para burlarse del título empleado por los colmillos plateados. A medida que crecía su poder, se incrementaban sus problemas. La consolidación de tanto poder en un mismo lugar atrajo la atención de un vaivoda vampírico del clan Timitse. Mijail Dombrescu gobernaba a su pueblo, y el poder que había reunido al norte estaba centrado en Transilvania. Propuso una alianza a Alexander para consolidar el poder de ambos,
aunque bajo esta oferta se encontraba una amenaza velada de guerra. Alexander sabía que pactar una alianza con los servidores del Wyrm enfrentaría a los clanes de Garou y fragmentaría sus dominios. Aunque deseaba la paz, se preparó para la guerra. En las montañas de los Cárpatos se reunió en privado con un grupo de emisarios de Mijaíl. Mientras negociaban, 2 de sus betas rodearon el lugar de encuentro con 3 manadas de guerreros y asesinaron a casi todos los negociadores de Mijaíl. Uno fue perdonado para que llevase las cenizas resultantes a la corte del Vaivoda. A medida que se sucedían las batallas contra los ejércitos de Mijaíl, crecía el odio del Vaivoda por el rey Rabia de Trueno. Alexander se hizo famoso por sus violentos frenesíes en medio de la batalla. Comenzó a haber conspiraciones contra él en todas partes. Los señores de la sombra, que criticaban abiertamente su tiranía, solían desaparecer misteriosamente. En el clímax de sus victorias, en la batalla de Sidney, desgarró la garganta de uno de sus betas, el líder del clan Cielo Cubierto. Los Garou comenzaron a murmurar que Alexander había sido contaminado por el Wyrm. Aunque nadie pudo demostrarlo, los rumores continuaron. A medida que continuaba su guerra contra los esbirros del Wyrm, se encontró cada vez más poseído por la misma locura y corrupción que combatía. A sugerencia de su sumo sacerdote, viajó a la Umbra en busca de sabiduría. El viaje espiritual de Alexander le reveló la verdadera fuente de su sufrimiento. Nunca había sido producto de la guerra. Como señor de la sombra, estaba acostumbrado a capear las tormentas. La verdadera tormenta surgía de su interior. Las visiones que experimentó le enseñaron que hasta que purificase la mancha del Wyrm sobre sí mismo, nunca conseguiría purificar las tierras que gobernaba. Alexander regresó cambiado de su viaje, renunció a su rabia en su búsqueda de sabiduría, dejó que los líderes de sus clanes continuaran la guerra contra los ejércitos de Mijaíl y se ganó su respeto. Su reputación de crueldad impidió que nadie se atreviera a traicionarlo y la recompensa a sus líderes de clan incrementó su confianza y su poder. Abdicó de su posición como rey y los 5 clanes bajo su dominio reanudaron sus batallas contra los vampiros Timitse, los turcos y los colmillos plateados. Alexander, Rabia de Trueno, viajó solo a la Umbra por última vez y nunca regresó. Se dice que estableció un nuevo reino dentro del reino legendario. El poema épico de su viaje a la Umbra y la sabiduría que encontró allí ha sido transmitido de una generación a otra por los Galliard de los Señores de la Sombra. Boris Golpe de Trueno. El clan del Golpe del Trueno en Rusia fue una fortaleza para los Señores de la Sombra durante generaciones. Más de 25 señores lo gobernaron durante el siglo XIX, resistiendo la influencia de los rusos. Descendientes de los embajadores de Catalina II de Rusia, la dinastía de los Señores de la Sombra que gobernaba allí eran una continua amenaza para los colmillos plateados rusos. Esa fue la herencia de Boris Golpe de Trueno. Aunque su herencia familiar le habría proporcionado una alta posición en su clan, Boris pidió permiso para ponerse a prueba en la adversidad, regresando a las tierras de donde había venido su familia. Su viaje finalmente lo llevó al clan del cielo nocturno de Valaquia, donde los colmillos plateados habían tenido un control tenue sobre el túmulo durante casi un siglo. El líder del clan local, Corazón de Furia, era bien conocido por su hospitalidad hacia los viajeros Garou. Para su diversión, era todavía más conocido entre los Señores de la Sombra por presumir ante los visitantes de cómo los colmillos habían traído estabilidad a la región, al igual que los soviéticos habían llevado su propia estabilidad a la región. Como Corazón de Furia era poderoso, Boris Golpe de Trueno se sometió para convertirse en su beta, aunque este acto público le otorgó vergüenza inmediatamente dentro de su tribu. Corazón de Furia sabía que sería considerado un estúpido si rechazaba la oferta de sometimiento de Boris.
En reuniones privadas, en las asambleas de la sombra locales, Boris afirmó que era su deber apoyar a su líder fuerte. Tras convencer a varios conspiradores dispares de lo que apoyaran, elaboró una compleja asamblea de sombras que se extendió por 4 países. Corazón de Furia creía que sería solo cuestión de tiempo que consiguiera desenmascarar la traición de su nuevo beta. De todas formas, le mantuvo su favor para mantener su fama de hospitalario. Su ego se hizo cada vez más fuerte y pronto visitantes cada vez más poderosos y prometedores fueron reclutados en la Asamblea de Sombras. Pronto, bajo las narices del respetado Colmillo Plateado, el clan se convirtió en el centro de una compleja conspiración. Desde una posición tan estratégica, el éxito estaba asegurado. La abdicación forzosa de Corazón de Furia constituyó un hito en la historia de los Señores de la Sombra. Las recompensas que este señor de la cumbre recibió después del servir como beta a un Colmillo Plateado merecieron el riesgo. El clan del Cielo Nocturno ahora es un foco central en la política de los señores, y la vergüenza de haber servido a los Colmillos Plateados ahora se celebra como un elaborado acto de venganza. Bien, hasta acá llegamos, y antes de terminar, lo único que me resta por agregar o aclarar es que los datos que figuran a fines de cada campo, en la mayoría de los campos se habla de secretos, de dichos, de que tal campo aparentemente puede estar relacionado con tal facción de vampiro, por ejemplo, son sacados estrictamente del libro de tribu, no figuran en 20 aniversario. Ya como todos ustedes saben, suelo trabajar con el libro 20 aniversario de Hombre Lobo Apocalipsis y complementar con la extensa información que hay de los libros de los 90. Varias fuentes, ¿no? En este caso es libros de tribu y el libro 20 aniversario, y por ahí hasta inclusive algún chequeo con el libro de la tercera edición. Nota aclaratoria: consideré que lo tenía que agregar porque me pareció que sirve como motor de muchas buenas historias en una campaña con Señores de la Sombra. Así que bien, ahora sí, como siempre, comenten, compartan, likeen, todo esas cuestiones. Suscríbanse si todavía no lo hicieron, muy importante. Y nos estamos viendo en el próximo programa. Adiós.